Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 5 de los problemas varios de la práctica 3 para la materia análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Bueno, veamos el enunciado ¿sí? Del ejercicio 5. Nos dice calcula el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sabiendo que, y nos dan esta expresión, ¿sí? Esta desigualdad. Entonces esto nos tiene que hacer recordar mucho al ejercicio 15, ¿sí? En el que veíamos cómo resolver este tipo de límites aplicando el criterio del sándwich. Entonces, vamos a recordar un poquito qué teníamos que hacer en estos casos, ¿sí? En primer lugar, lo primero que yo tengo que hacer es despejar esta a sub n, ¿sí? O sea, a la sub n dejarla solita acá. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, si vamos a pasar este 5, lo vamos a pasar restando, ¿sí? Para los dos lados, y después vamos a pasar el 3 dividiendo, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Tenemos, bueno, el 5 lo paso restando, me queda menos 5, menor que menos 3 a sub n, ¿sí? Menor o igual que 7 a n, 1 menos 2 sobre n cuadrado, ¿sí? Menos 5. Y ahora pasamos el menos 3 dividiendo con el cuidado de que como estoy pasando dividiendo un número negativo, me tengo que acordar de dar vuelta el signo de la desigualdad. Entonces me queda menos 5 dividido menos 3, pero cambio el signo de la desigualdad, entonces me queda así. Bien, acá a sub n. Y después acá lo mismo, cambio el signo, me queda así. Bien. Entonces acá tenemos 7 a la n, bueno, el 1 menos 2 sobre n cuadrado, sí, menos 5, dividido el menos 3. ¿Bien? Entonces, bueno, acá obviamente esto me queda 5 tercios, ¿sí? Y acá lo mismo, acá me quedaría más 5 tercios, y acá esto quedaría como multiplicado, ¿sí? Por menos un tercio, todo esto ahí. O sea, este factor de acá, ¿sí? O sea, distribuí el menos 3, ¿sí? Entre este factor y este, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora acá nosotros, algo que podría ser de utilidad en estos casos, y que de hecho lo va a terminar siendo, es aplicar el criterio del sándwich, ¿sí? ¿Qué me decía ese criterio? Bueno, si yo tenía una sucesión ensanguchada entre dos, o sea, ven que a sub n es menor que esta, pero mayor que esta, ¿sí? Y yo sabía que esta de acá tendía, no sé, a L, y esta de acá también tendía a L, entonces, por el criterio de sándwich, necesariamente el límite cuando n tiende a infinito de a sub n también iba a ser L, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que acá en este caso tenemos, por un lado tenemos el 5 tercios, así que nada, obviamente límite cuando n tiende a infinito de 5 tercios va a ser 5 tercios. Entonces tenemos esta parte de acá, que obviamente tiende a 5 tercios, y después acá tenemos este 5 tercios. Entonces yo digo, bueno, para yo poder aplicar el criterio del sándwich, me tendría que poner a rezar para que calcule este límite de acá, o sea, que vea a dónde tiende este factor, y ponerme a rezar para que tienda a 0. Porque fíjense que si tiende a 0, entonces todo esto de acá de la derecha tendería a 5 tercios y perfecto, listo. A sub n me quedó ensanguchada entre dos cosas que tienden a 5 tercios, ¿sí? Pero bueno, este de acá, no sé si tiende a 0 o no, ¿sí? Estamos esperando y creyendo de que va a tender a 0, ojalá que sí, pero bueno, lo tenemos que demostrar, ¿sí? Igual, spoiler alert, sí, va a tender a 0, pero bueno, vamos a tener que hacer la cuenta. Entonces acá hacemos, bueno, perfecto, cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces vamos a calcular el límite, cuando n tiende a infinito, de esta cosa de acá, ¿sí? Tenemos 7 a la n por 1 menos 2 sobre n cuadrado, por el menos un tercio, ¿sí? Bien. Entonces, acá, ¿sí? Hay varias formas de encarar esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos está preocupando acá? El menos un tercio casi que me lo podría olvidar, ¿sí? Tipo el menos un tercio, mucho no, ese no pasa nada, porque ese n cuando tiende a infinito, eso va a tender a menos un tercio. A mí lo que me preocupa es esta partecita de acá. ¿Por qué? Porque fíjense, acá tenemos un quilombo de indeterminaciones todas juntas, ¿no? Tenemos, por un lado, fíjense que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0.
Y esto de acá tiende a infinito. Así que bueno, primer problema, acá tenemos una indeterminación de tipo 1 elevado a infinito, ¿sí? Que esto está multiplicado por algo que tiende a infinito, ¿sí? Así que bueno, ahí podría llegar a haber otro inconveniente, ¿eh? Porque suponete que yo salvo esta indeterminación y esta indeterminación me da 0, y bueno, tendré otro problema porque tendré un infinito por 0, así que bueno, tenemos que empezar a intentar resolver a ver qué está pasando acá. Y esto, como les dije, hay varias formas de encararlo, ¿sí? Yo creo que una de las maneras que va a salir más fácil es aplicando Cauchy, ¿sí? O sea, el criterio de la raíz enésima, ¿sí? Como les digo, hay otras maneras, ¿eh? Puede ser que se les ocurra primero por idea última salvar esta indeterminación. Igual no nos va a quedar otra, eso lo vamos a tener que hacer. Pero a mí se me ocurre, vamos a probar primero haciendo Cauchy. Entonces decimos, bueno, nuevamente vamos a resolver esto de aquí, ¿sí? Lo vamos a resolver en un nuevo cálculo auxiliar. Vamos a ponerle cálculo auxiliar 2. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De 7 a la n por 1 menos 2 sobre n elevado a n cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el criterio de Cauchy? El criterio de Cauchy nos dice, bueno, si vos tenés esto de acá, que lo llamás a sub n, ¿sí? Calculate entonces, cuando yo digo aplico Cauchy, lo que voy a calcular en realidad va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De la raíz enésima de a sub n, o sea, de 7n por 1 menos 2 sobre n al n cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, calculemos esto. Distribuimos la raíz enésima, me queda límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de 7 a la n por la raíz enésima de 1 menos 2 a la n cuadrado, ¿sí? Bien. Bueno, acá no hay ningún problema. Esto se me van las n, así que esto me queda un 7. Y acá fíjense que tener raíz enésima es lo mismo que acá tenerlo como por 1 a la n, ¿sí? O sea, acá me quedaría como a la n, y acá cuando cancelo me termina quedando a la n, ¿sí? Bien. Bueno, ya está, o sea, no puedo zafar ya de salvar esta indeterminación. Tenemos algo que tiende a 1 elevado a lo que tiende a infinito, entonces tenemos que aplicar nuestro método, sí que tenemos súper sistematizado para salvar estas indeterminaciones. Entonces acá lo que vamos a hacer es, en primer lugar, notar que esto yo lo tengo que tener escrito como 1 más una sucesión que tenda a 0. Y yo acá tengo, ojo, porque tengo 1 menos. Entonces acá ustedes no se hagan lío con los signos, es preferible abusar de la notación, pero no confundirse. Acá ustedes van a poner 1 más menos 2 sobre n, ¿sí? Y ahora yo lo que necesito es tener esto de acá, ¿sí? Con el menos incluido, lo necesito tener dado vuelta en el exponente. Entonces lo agrego, ¿sí? Como venimos haciendo siempre para salvar las indeterminaciones, 1 elevado a infinito. Entonces tenemos menos n sobre 2, ¿sí? Y yo esto no lo puedo agregar gratuitamente, sino que tengo que también multiplicar por menos 2 sobre n, ¿sí? Bueno, y acá obviamente mi n que estaba solita de siempre, ¿sí? Entonces acá yo ya sé que cuando n tiende a infinito, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí va a tender a e, ¿sí? ¿Y a dónde va a tender esto que me queda acá? Bueno, las n se me van, así que tiende a menos 2. Por lo tanto, esta cosa de acá, ¿sí? Tiende a e a la menos 2, ¿sí? O sea, tiende a 1 sobre e cuadrado, ¿sí? Bien, entonces tenemos este de acá que es 7 por algo que tiende a 1 sobre e cuadrado, ¿sí? Entonces, este límite me dio 7 sobre e cuadrado. Si ustedes se fijan y hacen en la calculadora 7 dividido e cuadrado, van a ver que es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, como no se olviden que yo había aplicado Cauchy, ¿sí? Entonces, como este número está entre 0 y 1, entonces lo que me dice Cauchy es que este límite, que era el que yo quería calcular, me da 0, ¿sí?
Por lo tanto, esto de acá tiende a 0. Tenemos algo que tiende a 0 multiplicado por menos un tercio. Bueno, esto me da 0, ¿no? Y bueno, ya está. Este era el cálculo auxiliar que yo estaba resolviendo, ¿sí? O sea, esto me da efectivamente 0, que es lo que acabamos de resolver. Y por suerte, entonces me quedó, el A sub n me quedó ensanguchado entre 5 tercios y algo que tiende a 5 tercios, porque tenemos, acá entre toda esta desprolijidad, tenemos 5 tercios más algo que tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, uno ahí termina diciendo que por el criterio del sándwich, entonces el límite cuando n tiende a infinito de A sub n efectivamente es 5 tercios, ¿sí? Bien, con esto entonces terminamos con este problema. Los espero entonces en el próximo video para seguir resolviendo los problemas varios de esta guía.